Queridos estudiantes, hoy hablaremos de fundamentos de preparación dentaria en prótesis fija unitaria. Un tema sumamente importante dentro de lo que es la prótesis fija porque nos van a dar los lineamientos científicos de cómo preparar nuestro tallado, ¿cierto? Nuestra preparación dentaria para poder alojar una prótesis fija de distintos materiales, ¿ya? Que les habla es la doctora Paulina Castro y hoy vamos a hablar de los siguientes temas. Las consideraciones y la definición del diseño clínico, hablaremos de paralelismo, de inserción, de ajuste marginal, hablaremos de terminaciones cervicales, las que más usamos, los conceptos de estabilidad funcional y también vamos a dar como sugerencia una secuencia de detallado y los materiales que utilizamos. Bueno, el diseño clínico no es más que una etapa que se va a encargar de determinar las formas a la preparación dentaria. Cuando vamos a realizar una preparación, sabemos que debemos darle cierto diseño. Por ejemplo, que tengamos un desgaste incisal, que las paredes proximales sean paralelas, pero debemos tomar en cuenta de que cada paciente es individual y que puede no ser lo mismo del uno a otro, incluso de un diente a otro. La forma y el diseño de las preparaciones y su influencia en la retención y en la estabilidad son características comunes en todas las superficies. Y estos diseños se pueden ver afectados, por ejemplo, por las parafunciones, por el apretamiento céntrico y excéntrico, por la presencia de una guía anterior y que van a ser factores que van a influir en las exigencias mecánicas y que deben ser tratados caso a caso. Cuando hablamos de una preparación, un diseño es una etapa, la preparación es el proceso de desgaste selectivo del esmalte y la dentina en cantidades y áreas determinadas con el fin de crear un espacio para alojar una prótesis fija unitaria o, en el caso de prótesis fija plural, para los retenedores en prótesis fija plural. Como observan en la fotografía, ¿cierto? Observamos una reducción dentaria homogénea, ¿cierto? En cantidades determinadas, de acuerdo al plan de tratamiento que yo he determinado. Es decir, de acuerdo al material de confección de mi prótesis fija. Y es así como yo lo voy a tallar y es así la profundidad del desgaste. El diseño, ¿cierto? O el tallado, ¿de qué va a depender? Del tipo de restauración. Importantísimo. Es clave el momento de determinar la cantidad de desgaste. No es lo mismo una preparación para metal cerámica que una preparación para libre de metal. Relaciones oclusales que tenga mi paciente, evaluar al diente en posición estática en MIC y en lateralidades. Si el diente está vital, cuidado con el órgano pulpar. Si el diente está tratado endodónticamente, ¿ya? También tenemos que saber si es para una prótesis fija unitaria o si es para una prótesis fija plural. El tallado que yo voy a hacer o el diseño que voy a hacer. La valoración del diente pilar. Evaluar nuestro diente desde el punto de vista de la relación corono-radicular. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos del diseño? Los estéticos. Los requerimientos estéticos van a depender si son dientes anteriores, que obviamente van a tener mayores requerimientos, o posteriores, menores requerimientos. El tamaño de los dientes. Si tengo dientes grandes, no debo tener problemas para poder lograr la retención y la estabilidad. Pero si tengo dientes cortos, pequeños, angostos en sentido vestíbulo, lingual y palatino, vamos a tener mayor dificultad y no podremos realizar o tendremos que realizar con mucho cuidado las preparaciones biológicas. Altura de las preparaciones biológicas. Mientras más alta sea la preparación, mejor es la retención y la estabilidad. Artificios también que podemos hacer en caso de tener poca altura, como los anclajes complementarios, solo en prótesis metal cerámica con cementación convencional. Respuesta con los provisionales, evaluar el resultado o la respuesta, ¿cierto?, que tenga mi periodonto o el diente posterior al diagnóstico y planificación del tratamiento. Suponiendo que vamos o que dejamos los provisionales lo mejor posible, con un buen contorno, un buen punto de contacto, una buena oclusión, debemos ver que el periodonto se mantenga sano. Las relaciones gingivales, en cuanto a esta relación, podremos acondicionar nuestros provisionales de tal manera de que puedan formar papilas. Distribución de las fuerzas. Con respecto a la distribución de las fuerzas, siempre debemos tratar de dejarlas lo más axial posible para mantener el periodonto y su cortical, que no se vaya a producir un engrosamiento o una hiperfunción y que van a ir en desmedro de nuestro periodonto. Y la salud periodontal, y lo último, lo más básico, es mantener la salud periodontal. Todos quisiéramos tener pilares ideales,
Pero esto la mayoría de las veces no ocurre, porque si los tuviéramos entonces no hubiera necesidad de realizarles rehabilitaciones a nuestros pacientes. ¿Cuáles son las características de un pilar ideal? Obviamente que esté vital, ¿ya? Periodonto sano y favorable, que tenga un periodonto que esté completamente libre de inflamación. Óptima longitud cérvico-oclusal, si está tratado endodonticamente, que tenga una gran cantidad de remanente coronario. La relación biomecánica ideal, ¿cierto? Que tenga una longitud cérvico-oclusal que nos permita dar retención y estabilidad. Favorable configuración radicular, ojalá sean dientes que sean multirradiculares. Axialidad de las fuerzas, tener una oclusión organizada de manera tal que mantenga axializadas las fuerzas. Y la ausencia de movilidad patológica, por ejemplo, que el diente no esté sometido a un trauma oclusal. De acuerdo a los principios del tallado dentario, ¿cierto? Que aparece en el capítulo 1, en el capítulo de Juan Carlos Carvajal, en el capítulo 9 del libro de Tillinburg, nos hablan de estos principios básicos, que son la preservación de la estructura dentaria, retención y estabilidad, resistencia, integridad marginal y preservación del periodonto. Veamos cada uno de ellos. La preservación de la estructura dentaria. Todo diseño o preparación biológica que vayamos a realizar tiene que ser pensada en lograr la solidez, ¿cierto? La retención y la estética. Cuando hablamos de solidez también hablamos de resistencia. Las cargas funcionales y parafuncionales van a ser mejor resistidas por nuestro remanente dentario dependiendo de la cantidad de estructura dentinaria que tengamos, que es lo que nosotros denominamos la integridad dentinaria. Esto es fundamental y debemos tomarlo muy en cuenta y que es tratar con el menor desgaste posible el mejor diseño. Desgastar lo mínimo para poder dar resistencia, pero manteniendo la mayor cantidad de estructura dentaria. El esmalte y la dentina, una vez desgastados, son irrecuperables, por lo tanto, tratar en lo posible de desgastar la menor cantidad de tejido. A mayor cantidad de tejido remanente, mayor resistencia a las cargas, ¿cierto? Cuando tenemos mayores desgastes, vamos a tener menos retención y mayor posibilidad de lesiones pulpares, como es lo que aparece aquí en la fotografía, ¿cierto? Lo que conllevará a realizar un tratamiento endodóntico. Un diente tratado endodónticamente tiene peores características biomecánicas que un diente vital, ya que es mucho más frágil debido a que ha perdido mayor cantidad de estructura dentaria y a la larga hay mayor riesgo de fractura y consecuencia después una pérdida del diente. En la fotografía vemos cómo está tallado el diente y en la línea que está punteada el espacio para el material restaurador, ¿cierto? Es por esto que, dependiendo del material, el tallado de un diente debe tener un máximo de desgaste de 2 milímetros, sobre todo a nivel incisal, dado por el grosor de las fresas, lo que permite que quepa el material restaurador. Los espacios mínimos para la estética siempre van a depender del material restaurador. En este caso nos referimos a los parámetros de una corona metal porcelana o libre de metal. Lo que va variando son las líneas de terminación que vamos a ver en un rato. Casi todos, tanto en ambas situaciones, vamos a tener las mismas profundidades de desgaste para darle cierto mayor estética y resistencia al material restaurador. Hablemos de retención y la estabilidad. Ambos conceptos están unidos para lograr una buena conformación biológica. Hablemos de lo que es la retención, que es la capacidad de la preparación de poder resistir a la dislocación o desalojo de la restauración en sentido de su eje de inserción, ¿ya? Mientras que la estabilidad es la propiedad de la restauración a no ser desplazada ante fuerzas laterales, que serían las fuerzas de la masticación. Tenemos que pensar que la unidad básica de la retención la van a constituir las superficies que son opuestas, es decir, las paredes proximales paralelas. Si las hacemos a 0 grados, vamos a tener problemas con el asentamiento de la restauración. Entonces se recomienda hacerlas con una inclinación de 6 a 10 grados. Por ejemplo, una fresa de diamante troncocónica, ¿cierto? Le va a conferir una inclinación de 2 a 3 grados por superficie.
siempre y cuando el instrumento se mantenga paralelo al eje o a la vía de inserción de la prótesis. Dos superficies opuestas con una inclinación de 3 grados dan una preparación de 6 grados. ¿Y por qué se le dice también que puede ser hasta 10 grados? Obviamente porque la precisión del operador no suele ser tan precisa, ¿ya? Entonces, obviamente puede inclinarse un poco esa fresa, ¿cierto? Y logrando entonces una conicidad de más de 6 grados. ¿Qué fresa es la más indicada? Bueno, depende del gusto. En el pregrado usamos fresas cilíndricas. Para un chamfer de 1.5 de grosor se usa una fresa de 3 milímetros que va a dar un chamfer metiendo hasta la mitad. Obviamente, ya cuando va avanzando el tiempo, por lo menos en mi caso nos gusta más las piedras troncocónicas que ya nos dan esa angulación, ¿cierto? Esa angulación de 3 grados por cada cara proximal. La ventaja es que si yo las pongo paralela al eje de inserción, va a quedar la angulación lista, ¿cierto? Hay que tener cuidado de ponerla paralela al eje mayor, ¿cierto? El tamaño también va a depender del ancho que nosotros queramos lograr. Por eso que cuando tenemos conicidad de la preparación o el ángulo de convergencia, debemos contar con dos paredes externas opuestas que converjan gradualmente en la restauración extracoronaria. Y cuando hablamos de la inclinación de las paredes, hablamos de una relación de una pared de la preparación con el eje longitudinal del diente, ¿ya? Inclinación de una pared es una pared en comparación, ¿cierto?, con el eje longitudinal del diente, mientras que cuando hablamos de conicidad o ángulo de convergencia es este ángulo que forma, ¿cierto?, la preparación. Aquí tenemos de 20 grados, de 15 grados y de 10 grados, que es como lo ideal, ya de 6 a 10 grados. La retención se logra más fácilmente en dientes con mayor volumen que en dientes con menor volumen. El cemento crea una unión débil por el interbloqueo mecánico que tiene la superficie interna. Y la pared axial de la preparación, cuanto mayor sea la superficie de preparación, mayor será la retención. Una preparación coronaria completa resulta más retentiva en un molar que en un premolar, pues la preparación del molar tiene una superficie mayor, es decir, una mayor posibilidad de contacto, una mayor posibilidad de adhesión, una mayor posibilidad de roce, en el caso de ser una cementación de tipo convencional. La retención mejora cuando limitamos geométricamente el número de vías a lo largo de la cual una restauración puede salirse de la preparación dentaria, ¿ya? ¿Qué es esta imagen que estamos aquí? Si tenemos una preparación más cónica, obviamente vamos a tener distintas vías de inserción, ¿ya? Entonces, es por eso que para dar la retención va a ser distinto si tenemos un premolar o un molar. Debido a la diferencia de su cantidad de volumen y circunferencia, lo que aumenta o disminuye la superficie de roce. Por lo tanto, voy a lograr más fácilmente retención en dientes con mayor volumen que con menor volumen. Otra cosa importante también es cuando tenemos grados de convergencia muy altas o muy exageradas, superior a 20 grados, en donde aquí en este caso la única solución sería poder cementar con cementación adhesiva, ya que desde el punto de vista físico, ¿cierto? Obviamente va a estar en desmedro la retención, ¿ya? Eso es por eso que cuando tenemos preparaciones que van a ser muy cónicas, ¿cierto? Muchas veces se les hacen unas especies de rieleras o anclajes complementarios con el fin de que pueda hacerse una sola vía de inserción. La altura mínima de las paredes de las preparaciones biológicas en dientes anteriores debe ser de 3 milímetros y en los posteriores debe ser de 4 milímetros. Esto es más fácil lograrlo en los dientes anteriores que en los posteriores. Y en estos casos lo que hacemos es darle el mayor paralelismo posible y con esto, y si con eso no es suficiente, podemos confeccionar rieleras o hacer un alargamiento coronario. La preparación con paredes más largas va a interferir con el desplazamiento por la inclinación de la restauración, mejor que la preparación corta. En este caso es muy importante la longitud ocluso-gingival, ¿ya? Entonces es aquí, ¿cierto?, que
el ángulo de pivotaje, por ejemplo, si yo tengo una preparación corta, va a funcionar distinto a una preparación que es de mayor altura. ¿Por qué? Porque el ángulo de pivotaje, si yo muevo la preparación hacia allá, ¿cierto? Va a tener un obstáculo que va a ser parte de la preparación. Pero si yo tengo una longitud menor, el ángulo de pivotaje, es decir, si yo quiero desalojar la prótesis fija hacia ese lado, no va a tener ningún obstáculo. Entonces, obviamente, va a poder retirarse fácilmente. Ahora, la vía de inserción es la vía o línea imaginaria a lo largo de la cual la restauración se va a colocar o retirar de la preparación. Importante en la preparación de pilares en prótesis fija plural deben ser paralelas entre sí. ¿Ya? Eso es muy importante. Y es tan importante ese concepto sobre todo cuando vemos el tema de prótesis fija plural. Ahora, la vía de inserción se debe evaluar en los dos sentidos. En el sentido vestíbulo-lingual, que debe ser paralela al eje longitudinal del diente, y el eje de inserción en sentido mesiodistal, que debe ser paralela a las áreas de contacto de los dientes adyacentes. ¿Y por qué les comento esto? Vean la imagen inferior derecha, una correcta vía de inserción, ¿cierto? Y esa es en la imagen A. Y en la imagen B, ¿cierto? Vamos a observar que no tiene una correcta vía de inserción. ¿Por qué? Porque queda bloqueada por el punto de contacto del premolar. Entonces es importante siempre observar la vía de inserción mesiodistal y observar los puntos de contacto adyacentes para que no existan problemas ni obstáculos para la inserción. Ahora, ¿cómo podemos evaluar nuestras preparaciones y sus retenciones? En caso de preclínico la tarea es más fácil porque podemos visualizar la preparación directamente, mientras que en boca esta situación es más difícil porque debe ser con una visión indirecta, por medio del espejo intraoral, con una distancia de 1 centímetro por encima de la preparación y se mira la imagen con un ojo desde el centro de la preparación. Ustedes preguntarán, ¿por qué un solo ojo? Ya que es la única manera de ver si miramos el centro de la superficie oclusal desde una distancia de 30 centímetros. Es posible ver en el modelo las paredes axiales con una conicidad mínima, mientras también podemos ver la línea de terminación, mientras que cuando usamos ambos ojos vamos a ver que vamos a observar las paredes axiales con una conicidad invertida, es decir, con retenciones de 8 grados. Y este fenómeno ocurre debido a la distancia interpupilar o la distancia entre los ojos, que es responsable de la visión binocular. Es por esto que para buscar las retenciones es necesario cerrar un ojo, ya que si usamos los dos ojos existe la posibilidad de observar retenciones. Siempre miren desde el centro de la preparación y observen siempre toda la línea de terminación si tiene continuidad, aparte de ver si existen retenciones en las paredes. Hablemos ahora del concepto de resistencia. En la literatura aparece también como solidez estructural, que es la capacidad del elemento mecánico de poder resistir a las fuerzas oclusales sin sufrir deformación, tanto permanente como plástica, durante su función. Esta es una característica del elemento mecánico y se la confiere el tallado del elemento biológico, es decir, la profundidad que usted le da al tallado. El desgaste sobre la preparación biológica va a tener que ser lo suficiente para que esta restauración tenga la resistencia a las fuerzas masticatorias sin que se deforme y sin que se fracture. Y esto es importantísimo porque le confiere al elemento biológico, porque si hago poco desgaste voy a tener un sobrecontorno y si hago demasiado desgaste voy a perder resistencia de la preparación biológica y no voy a tener suficiente anclaje. Entonces, es por eso que esto es como algo que debe ser sumamente equilibrado. Ya no podemos pasarnos de tallar, pero tampoco podemos tallar poquito, porque si no va en desmedro de la resistencia. Si la estructura mecánica se deforma, va a haber probablemente una fractura del cemento y se va a salir la restauración. Y esta se va a descementar. El paciente no se va a dar cuenta por qué se descementó. Se va a infiltrar y se va a producir una caries y se puede producir fractura de la cerámica. La cantidad de desgaste va a ir en relación a los espesores que necesita el material restaurador, tomando en cuenta si será con un metal noble, con un metal no noble o si lo vamos a hacer una prótesis fija libre de metal.
Los principios de desgaste en cuanto a la resistencia debe tener entonces relación con el espesor que debe tener el material, los espesores mínimos de los materiales, los espacios necesarios para la cerámica, si es unitario, si es plural, la forma de los elementos mecánicos y la cantidad de reducción, si es para prótesis fija plural, el alto, el ancho de los conectores, el tipo de restauración, la oclusión y también la edad del paciente. En cuanto a la reducción oclusal, el plano o el patrón del plano inclinado debe duplicarse con el fin de producir un espacio adecuado sin acortar la preparación. ¿A qué me refiero a duplicarse? Debe ser similar al diente que usted está tallando. El diente no es plano, el molar no es plano. El molar presenta cúspides, fosas, ¿cierto? Presenta inclinaciones, ¿cierto? Y de esta manera debemos hacer una reducción, ¿cierto?, que debe ir relacionada con lo que es la preparación. Entonces, cuando tenemos una reducción oclusal inadecuada, no proporciona, ¿cierto?, como vemos en la primera imagen y en la última imagen, no proporciona el espacio necesario para una restauración. Esta puede ser colada o puede ser cerámica con un grosor adecuado, ¿ya? Entonces, la reducción oclusal, ¿cierto?, puede o debe reproducir los planos inclinados básicos en lugar de tallar una superficie plana. Recuerden siempre la reducción de la cúspide funcional porque esta debe ser biselada ante las fuerzas masticatorias. Acá, por ejemplo, los ángulos deben ser redondeados, debemos profundizar más la preparación, ¿cierto?, para tener los espesores adecuados, ¿cierto?, de material. Y de esta manera, y con el fin de dar espesores adecuados en cuanto al material, tenemos que hacer una reducción oclusal para coronas metal cerámicas de 1.5 a 2 milímetros en las cúspides funcionales, que van a estar recubiertas por cerámica, y coronas totalmente cerámicas de 2 milímetros de reducción. Es importante biselar, ¿cierto?, esta cúspide de soporte, ¿ya?, o esa cúspide funcional. En las vertientes palatinas de las cúspides palatinas superiores y las vertientes vestibulares de las cúspides vestibulares inferiores deben ser biseladas para dar espacio para una masa adecuada de material en un área de gran contacto oclusal, ¿ya? Y de esta manera vamos a evitar la fractura del material restaurador. Si la superficie oclusal se hace plana, el material en el área funcional será demasiado fina, por lo que puede ocurrir una perforación. Aquí vemos en la imagen el biselado cuspidio, ¿cierto? Aquí tenemos sin biselado y la falta de espacio en el momento de la carga masticatoria y el biselado en la cúspide funcional. Bueno, en cuanto a los elementos del diseño de la preparación, ya hablamos de la retención de la preparación, ahora hablaremos del soporte y de lo que es el anclaje. El soporte es la fuerza que se va a oponer a la intrusión de la restauración, la cual va a ser paralela al eje de inserción. Este soporte va a estar dado por superficies de la preparación no paralelas a las fuerzas de intrusión, correspondencia entre la superficie interna de la restauración y la superficie de la preparación dentaria, y va a tener un mayor soporte, es decir, las superficies van a ser perpendiculares al eje de inserción. Hablemos del anclaje en el diseño de la preparación, ¿cierto? Que es la capacidad de un aparato protésico que, al ser colocado sobre una preparación dentaria y sin ser sometido a ninguna fuerza adicional, este se va a retener. Esta situación es ideal para todo tipo de preparación, pero imprescindible para coronas metal cerámica debido a que están cementadas con cementos convencionales que no presentan adhesión, a diferencia de las coronas libres de metal, en donde esta situación no es tan crítica. Todos estos elementos de diseño, la retención, el soporte y el anclaje, nos va a dar como resultado lo que es la estabilidad funcional. ¿Y qué se refiere esta estabilidad funcional? A la capacidad que tiene el aparato protésico que al ser colocado sobre una preparación dentaria debidamente cementado y sometido a las fuerzas masticatorias, este no se desplaza en ningún sentido. Bueno, los aspectos importantes en la preparación son los requisitos biológicos periodontales. Creo que si consideramos, ¿cierto?, como parte importante
de los principios de tallado dentario, este es uno de los más importantes. Se refiere a mantener la integridad periodontal y conservar la salud periodontal, y esto me puede ayudar considerando el volumen de la estructura dentaria que yo remueva. Que no sea muy poquita para no dejar sobrecontorneado o que no sea demasiada para dejar un subcontorneo. La calidad de la terminación cervical que sea nítida y elegir la mejor para cada caso y tener mucho cuidado durante todas las etapas de trabajo. Hacer buenos provisionales para que sean iguales a los definitivos, es decir, deben estar bien pulidas, deben tener un buen ajuste y deben tener un buen perfil de emergencia. ¿Ya? Los requisitos siempre van a ser el volumen de la estructura dentaria removida, los límites y la calidad de la línea de terminación y los cuidados que debemos tener durante el acto operatorio. Observen, ¿cierto?, en la imagen las zonas que están destacadas con un círculo. ¿Cómo ven esa encía? ¿Cierto? Aquí se le ha provocado un daño en las estructuras gingivales, ¿cierto? Es por eso que debemos evitar los daños con cuidados extremos durante la preparación. Realizando una terminación, si es intrasurco, se debe conducir al desplazamiento gingival para poder tallar y no tocar la encía. Y en el caso de que sea así, por lo menos que la línea de terminación esté 0,5 como máximo, de preferencia con hilo separador. Cuando hablamos de la integridad marginal, estamos hablando del límite de la calidad de esa línea de terminación. De preferencia debe ser supragingival, a lo más yuxtagingival y evitar, ¿cierto?, las preparaciones que estén ligeramente subgingivales. Siempre deben seguir una curva parabólica, es decir, deben seguir el contorno de la encía por palatino y siempre se deja por palatino supragingival. No tiene sentido dejarlo subgingival. La parte crítica de la preparación va a influir en el ajuste de la adaptación marginal, en el espesor del desgaste, en el contorno y el perfil de emergencia, en la resistencia, en el margen de la restauración y el control de ajuste e higiene y la fácil preparación e impresión. En cuanto a la perfección de los márgenes, la terminación cervical del elemento mecánico y su adaptación a la línea de terminación de la preparación biológica deben tener un perfecto sellado marginal. El mismo depende de la preparación biológica, del tipo de terminación cervical, que sea de fácil reproducción con una buena técnica de impresión y ubicación de la terminación cervical, y también del laboratorio, de qué tanta expertise tenga el técnico dental o simplemente de una buena impresión y vaciado y un excelente despeje de la preparación en yeso. Para la elaboración de la terminación cervical se coloca un hilo en el surco gingival y el cuidado que se debe tener al momento de retirar, sobre todo cuando son encías gruesas con surcos profundos y que de repente se pierde el hilo. Ahora, factores a considerar para la elección de terminaciones cervicales, ¿cierto? Va a ser la ubicación, si es un diente anterior, un diente posterior, un diente posterior superior o posterior inferior, la edad del paciente en pacientes jóvenes o pacientes de edad más avanzada, la forma del diente, los materiales que yo voy a utilizar, ¿cierto? Si van a ser leídos por sistemas CAD/CAM o no, las dimensiones del diente pilar, su forma, ¿cierto? Y también la estética. Por ahora, ¿cierto? Toda esta información les va a aparecer en esta siguiente bibliografía, ¿ya? Para que ustedes también puedan ir y preguntar en la biblioteca CRIA. Muchas gracias.